Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Si son tan amables, hermanos, de ponerse de pie cuando lo tengan. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el versículo 11. Posterior a esto vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 5, y el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis sido tiempo, juntos, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre celestial, en esta hora una vez más clamamos a ti, Señor, porque dependemos totalmente de tu palabra, de tu verdad. Apacienta pues nuestros corazones en esta tarde. Alimenta nuestras almas, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a atesorar la misma, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y anímanos en esta tarde. Te lo pedimos y en tus manos nos ponemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Gracias. En el versículo 7, queridos hermanos, encontramos estas palabras: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tal parece, queridos hermanos, que la ansiedad está solamente presente en los jóvenes, que es un asunto actual, que es un asunto moderno. Tal vez para algunos miran como un pretexto la ansiedad, tal vez otros miran como una exageración este asunto de la ansiedad. La palabra de Dios nos dice que hemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tal pareciera que este asunto de la ansiedad se hace presente solamente en los adolescentes, en los jóvenes hoy en día, y lo usan muchos de ellos como pretexto para no hacer lo que deben de hacer. Muchos padres lo miran como una exageración de sus jóvenes, de sus adolescentes, cuando realmente, queridos hermanos, probablemente estos jóvenes estén realmente pasando por este tipo de situación. La ansiedad no solamente se hace presente en la juventud de hoy en día, sino también, queridos hermanos, los adultos padecen y han padecido a lo largo de la historia la ansiedad y la depresión. Es un asunto, queridos hermanos, en el cual hay que darle la seriedad que necesita. La ansiedad, la depresión son existentes, queridos hermanos. Tal vez en otros tiempos no se hacía tan presente en la vida de las personas, o no nos dábamos cuenta de las personas que padecían algún tipo de ansiedad o algún tipo de depresión. La palabra de Dios nos dice que hemos de echar nuestra ansiedad sobre Él.
La palabra de Dios, queridos hermanos, habla acerca de la ansiedad y hay mucho material acerca de este tema del cual podríamos hablar, del cual podríamos echar mano. Vamos a ver algunos personajes que padecieron ansiedad y depresión. Vamos a ir con el primero, queridos hermanos, en 1 de Samuel capítulo 30 y el versículo 6. Vea lo que dice ahí acerca del rey David. Capítulo 30, versículo 6 de 1 de Samuel. 1 de Samuel capítulo 30 y el versículo 6. Vea lo que la palabra de Dios dice ahí. 1 de Samuel 30 y el versículo 6 en adelante dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba con amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, vemos que la ansiedad y la depresión se hizo presentes en este tremendo siervo de Dios. El dulce cantor de Israel padeció esta situación. Vea lo que dice la palabra de Dios una vez más. Capítulo 30 y el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba con amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. La ansiedad, queridos hermanos, es la preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que en medio de la ansiedad se produzca taquicardia, la respiración agitada, desesperación, sudoración y sensación de cansancio. Este hombre David, dice la palabra de Dios, que experimentó profunda tristeza, profunda angustia en su corazón, pues el pueblo hablaba de apedrearlo, pero dice la palabra de Dios que David se refugió, se fortaleció en Jehová, su Dios. Y vemos muchos salmos, hermanos, hablando o pidiendo liberación, pidiendo, hermanos, el auxilio del Señor. Como por ejemplo, vea Salmo 25, 17. Salmo 25, 17, por favor. Salmo 25, 17 dice la palabra de Dios: las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Está diciendo el rey David, dice: mira mi aflicción, las aflicciones, las angustias de mi corazón se han aumentado. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Vean Salmo 38:4, Salmo 38:4, vea lo que dice la palabra de Dios ahí: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y se puran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano hay en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Pero vea el versículo 19. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, y por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Dios de mi salvación. Profunda tristeza, profunda angustia este hombre estaba viviendo en su corazón. Y la soledad se había apoderado de él. Dice la Biblia que sus enemigos le habían tendido lazo, y los cercanos, hermanos, se habían alejado de él. Ahora David enfrentaba la ansiedad, la depresión en soledad, y solamente podía refugiarse en Dios. Dios mío, dice, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Dios de mi salvación.
Vea el Salmo 42. El Salmo 42 y el versículo 7. Dice, vea el versículo 6, dice: Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo, llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas, que dice, hermanos, han pasado sobre mí. Profunda tristeza, profunda ansiedad tenía David. Todas tus ondas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vea también el Salmo 116 y el versículo 3 y 4. Salmo 116 y el versículo 3 y 4 y el 10 también. Dice la palabra de Dios: me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Vea el versículo 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido. ¿Qué dice, hermanos? En gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Profunda tristeza tenía David. Profunda tristeza tenía David. Profunda depresión, profunda ansiedad, en medio, hermanos, de tantas cosas, de tantas situaciones que vivió este hombre. Y por allá vemos también en el Salmo 52, me parece: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 51, el Salmo 51. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Lávame más, dice el versículo 2, y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Versículo 3, si lo tiene, por favor, hermano. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en este mismo salmo David clama a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. David había perdido el gozo de la salvación. David se encontraba en profunda tristeza. David se encontraba en profunda tristeza. Y déjeme comentarle algo, querido hermano, no era para menos. Si usted analiza la vida de este hombre, que sin deberla ni temerla, como decimos coloquialmente, David quería matarlo por envidia. Saúl quería matarlo por envidia. Se la pasó huyendo en cuevas. Después vino al trono. Sus hijos un desastre. Su propio hijo quiso usurpar su reino. Se dividió el pueblo. Algunos estaban con él, otros con Absalón su hijo. La espada, Dios le había dicho que la espada siempre estaría en su familia. Oh, queridos hermanos, qué profunda ansiedad, qué profunda depresión enfrentaba David. Este hombre, el dulce cantor de Israel. Encontramos otro personaje, queridos hermanos,
Vean, Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. Y el versículo 3 hasta el 13. Capítulo 19, versículo 3 al 13. Dice la palabra de Dios: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Leamos desde el versículo 1 para entender el contexto, ¿verdad? Aquí Elías, queridos hermanos, había tenido una gran victoria sobre los 450 profetas de Baal. Cuando Dios dio una gran victoria al profeta, dice la palabra de Dios que hicieron altar, y el Dios que contestara, este sería el Dios de Israel. Y los profetas de Baal estuvieron ahí casi todo el día, estuvieron ahí bailando y tasajeándose con navajas y derramando la sangre de ellos mismos sobre el altar. Y Baal nunca contestó, pero Elías oró a Dios y Dios dio una tremenda victoria. Y vea lo que dice el versículo 1, capítulo 19. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Profunda ansiedad que este hombre tenía, experimentó al recibir la noticia. Jezabel era una mujer mala, hermanos. Jezabel era una mujer perversa. Era una mujer que no temía a Dios. Era una mujer idólatra. Era una mujer que hermanos, usada por el mismísimo Satanás. Y esta mujer, Elías, sabía quién era Jezabel. Elías sabía quién era Jezabel, queridos hermanos, y le tuvo miedo. Elías tuvo miedo de Jezabel. Jezabel le mandó decir: mañana a estas horas vas a estar como uno de ellos, es decir, como los profetas. Patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Es mejor aquí corrió que aquí quedó, dijo Elías. Y dice la palabra de Dios que tenía una profunda angustia. Y le dijo a Dios: quítame la vida. Quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Este hombre deseaba morirse.
Este hombre pidió en oración a Dios que Dios le quitara la vida. Después de una tremenda victoria contra 450 profetas de Baal. Elías experimentó la ansiedad de la muerte, el deseo de morirse. Pero Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Oh, y en esa pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Podemos entender muchas cosas, queridos hermanos. Podemos entender que no soy Dios, que puedo salvarte la vida, que puedo preservar tu vida, que no soy Dios quien, si esa mujer te matase, te pudiera resucitar para que sigas haciendo la obra de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Este hombre deseaba morirse. Jonás, capítulo 4, también. Este profeta Jonás, capítulo 4. Vea el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿amén? ¿Sí? ¿O lo repasamos? ¿Alguien que no sabe la historia de Jonás? Bueno, Dios ordenó a Jonás que fuera a Nínive y Jonás decidió ir al lado contrario. Fue comido por un pez y después vomitado a la orilla. Vino entonces a Nínive y vea el capítulo 4. Bueno, en el capítulo 3 encontramos que Nínive se convirtió, hermanos. Nínive se convirtió. ¿Cuántos Dios quisiera usarnos como Jonás para predicar el evangelio y que en nada se convierta? Pero bueno, esa es otra historia. Pero Jonás dice, se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que hermanos, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y de muchos animales? Este hombre, el profeta, gran profeta de Dios, deseaba morir. Se enojó tanto contra Dios. Profunda ansiedad tenía Jonás. Hay quienes dicen que Jonás era un patriota. Que Jonás era un patriota. Es decir, entregaba su vida por su patria, como muchos mexicanos, amén. Entregaba su vida, era un patriota.
tenía alto sentido de patriotismo. No nos da evidencia de que Jonás fuera del gobierno, ni mucho menos, pero Jonás era patriota. Y Nínive eran los enemigos de Israel. Entonces, al oír a Tarsis, Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Dice la Biblia que se sentó a ver lo que acontecería con la ciudad. Jonás estaba esperando que Dios descendiera con fuego del cielo y destruyera la ciudad de Nínive. Pero Jonás se enojó tanto. Yo sé que tú eres grande en misericordia y que tú tardas en enojarte y que ibas a perdonar a estos perversos. Mejor me es la muerte que la vida. Mátame mejor. Oh, tenía razón Jonás en enojarse. Pero profunda ansiedad y depresión vino sobre Jonás. Profundo enojo vino sobre Jonás. Y así podríamos ir, queridos hermanos, citando al mismo Saúl, a Noemí, la que dijo: ya no me llaméis Noemí, ahora llamadme Mara, porque Dios me ha hecho amarga, Dios me ha amargado. Tenía profunda amargura en su corazón. ¿Y cómo no dejar? ¿Y cómo dejar fuera de la lista a Jeremías, el profeta llorón? ¿Cómo dejar afuera a Jeremías, el profeta llorón? Vea rápidamente Jeremías 20:14. Jeremías 20:14. No tengo idea de qué horas son. No alcanzo a ver el reloj. 6:55. Ya tenemos que terminar. O ya si quieren ir. ¿Todavía no? Ok. Que conste, Jeremías capítulo 20 y el versículo 14. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20 y el versículo 14. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndose alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre y a mi madre me hubiera sido. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Oh, profunda depresión tenía este hombre. Jeremías, maldito, se atrevió a maldecir el día en que nació. Y dice: maldito sea aquel hombre que dio nuevas a mi padre para que se alegrara. ¿Por qué no Dios me mató en el vientre de mi madre? ¿Por qué el vientre de mi madre no fue mi sepulcro embarazado para siempre? ¿Por qué tuve que salir del vientre para ver el trabajo y el dolor que en mis días se gastasen en afrenta? Oh, querido hermano, tal vez Jeremías tenía razón al mirar la asolación de su pueblo. Tal vez Jeremías tenía razón en sentirse así, triste y hermanos, con profunda depresión en su corazón. Lea usted Lamentaciones y se va a dar cuenta la condición de el pueblo de Dios. Incluso el mismo Jeremías, puede usted leer, ellos se habían apartado totalmente de Dios. Se habían apartado totalmente de Dios, y Dios cada vez con profundo amor y con profunda misericordia trata de acercarse a ellos, pero ellos rechazan a su Dios. Y viene entonces asolación, destrucción sobre el pueblo. Y Jeremías, teniendo profunda tristeza por su propio pueblo, maldice el día en que nació. Oh, queridos hermanos, también podríamos citar a Job, podríamos citar a muchos otros personajes en la Biblia. El propio Judas terminó
muerto en aquel valle. Después de entregar al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Después de darse cuenta, de volver en sí, de enterarse lo que él mismo había hecho, de haber vendido al Señor. Trató de regresar el dinero para acallar su conciencia, pero no hubo vuelta atrás. Dice la Biblia que fue y se ahorcó. ¿Qué fue y se ahorcó? Oh, queridos hermanos, no es un juego. No es un juego sentir ansiedad, sentir depresión. Vea lo que la palabra de Dios nos dice más. Vea, queridos hermanos, Primera de Pedro, capítulo 5, ahí donde empezamos. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Por qué viene la ansiedad a nuestra vida? ¿Por qué viene la depresión a nuestra vida? Vea capítulo 5 y vea el versículo 10, el versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. ¿Están ahí, queridos hermanos? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién, hermanos? El diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Podríamos decir, queridos hermanos, que la ansiedad, la depresión, en muchas ocasiones, queridos hermanos, es la tentación del enemigo. La palabra de Dios dice que el enemigo, nuestro adversario, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra de Dios dice que no ignoramos sus maquinaciones, es decir, sabemos cómo trabajan. Sabemos de la astucia de Satanás. Sabemos de la mentira de Satanás. Sabemos, queridos hermanos, las artimañas del enemigo. Oh, queridos hermanos, por eso el dulce Cristo nos invita a cada uno de nosotros a venir y echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué viene la ansiedad? Bueno, en ocasiones es la tentación de Satanás a nuestras vidas. A veces nosotros mismos nos provocamos la ansiedad. Al someternos a estrés, a tanto estrés y por tanto tiempo, al someternos a mala alimentación, al someternos a pocas horas de sueño, a el afán mismo de salir adelante, de lograr riquezas en esta tierra, por el afán mismo y la ansiedad misma de hermanos, de qué voy a comer mañana, de qué me voy a vestir mañana. Oh, queridos hermanos, a veces no solamente viene Satanás con la tentación, a veces nosotros mismos también lo provocamos. La palabra de Dios dice que aún así hemos de echar nuestra ansiedad sobre Él. Entendiendo esto, queridos hermanos, ¿cómo enfrentar la depresión y la ansiedad? ¿Cómo enfrentar la depresión y la ansiedad? Vea por favor conmigo el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 5 dice la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos
y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? Primeramente hemos de tener un corazón sumiso. Un corazón de sumisión. Un corazón voluntariamente, queridos hermanos, puesto bajo la voluntad de Dios. Todos sumisos, dice la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Dice la Biblia, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? Tenga un corazón sumiso delante de Dios. Tenga un corazón sumiso delante de Dios. La palabra de Dios nos dice tener un corazón sumiso. Jóvenes y ancianos, todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. ¿Y se da cuenta? La palabra de Dios especifica: jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Delante de Dios todos somos iguales, pero delante de Dios, Dios ha establecido también jerarquías, hermanos, que debemos respetar. La palabra de Dios dice que los hijos deben honrar a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra de Dios ha puesto, por ejemplo, también la autoridad de un pastor en esta iglesia. Y hemos de estar sujetos y hemos de estar sumisos a la voz de nuestro pastor. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Obedecer, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta. Oh, queridos hermanos, ¿cómo enfrentar la ansiedad? Tener, número uno, un corazón sumiso. Revestidos de humildad. Revestidos de humildad. La palabra de Dios dice que una de las cosas que aborrece Jehová es los ojos altivos. La soberbia del corazón. Dios no obrará en un corazón soberbio. Dios no obrará en un corazón altivo. Dios no obrará en un corazón obstinado, hermanos. La palabra de Dios dice: estad sujetos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pudiera ser que la ansiedad sea, queridos hermanos, también una muestra de la resistencia de Dios por nuestra obstinación, por nuestra soberbia delante de Él. Él da gracia a los humildes. Oh, queridos hermanos, los humildes pasan también luchas, también pasan pruebas. Oh, también pasan tribulaciones, pero Él dice que Él da gracia a los humildes. No aspiramos pues a la gracia de Dios con un corazón obstinado. Estar sujetos, número uno. Número dos, vea el versículo 6, por favor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una vez más, hablando de la humildad. Pero ahora dice: jóvenes, ancianos, todos sumisos, humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Podemos ser humildes en apariencia, queridos hermanos, pero delante de Dios podemos tener un corazón tan perverso, tan obstinado, tan lleno de soberbia, tan lleno de maldad. Y déjeme decirle algo, querido hermano: delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada.
Estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Él conoce nuestro corazón. Él conoce las intenciones del corazón. Su palabra discierne las intenciones del corazón. Oh, queridos hermanos, la palabra de Dios dice, hemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Sujetarnos a Dios. Sujetarnos a Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Número 3, vea el versículo. Versículo 7 dice la última parte, porque Él tiene cuidado de nosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oh, hemos de recordar, queridos hermanos, que Dios tiene cuidado de nosotros. Que Dios tiene cuidado de nosotros. Y recuerdo aquel hermoso himno que dice, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre allí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Qué hermoso himno, hermano. Qué hermoso himno. Él tiene cuidado de nosotros. Oh, queridos hermanos, Él tuvo cuidado de nosotros en aquel accidente. Dios tuvo cuidado de nosotros en aquella situación. Dios ha tenido cuidado de nosotros día con día, hermanos. Oh, si Él tiene cuidado de nosotros, ¿cómo no echaremos, queridos hermanos, nuestra ansiedad sobre Él? ¿Cómo no confiaremos en nuestro dulce Salvador? Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para librarnos de la condenación del pecado. Si Él se ha entregado por nosotros, si Él nos ha dado la vida eterna, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dice la palabra de Dios. Podemos citar algunos versículos que Él tiene cuidado de nosotros. Por ejemplo, Salmo 46, 1 al 3. Salmo 46, 1 al 3. Tal vez ya están cansados, hermanos, pero ya vamos a terminar. Capítulo 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Oh, querido hermano, es un hermoso salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él tiene cuidado de nosotros. 33:20, vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmo 33:20. 33:20, hermanos, dice la palabra de Dios: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. 34:7, la palabra de Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Oh, queridos hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. 32:7, vea lo que dice ahí la palabra de Dios: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con
con cánticos de liberación me rodearás. Oh, queridos hermanos, el Señor está presto a librarnos. El Señor está presto a rescatarnos. El Señor está presto a ayudarnos en medio de la ansiedad, en medio de la depresión. Mateo 10:29, por favor. Mateo 10:29. Dice la palabra de Dios: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oh, queridos hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. El que sostiene en medio de la nada el mundo, el que sostiene las estrellas en su mano, el que cada una de ellas llama por su nombre, ¿no tendrá cuidado de mí? ¿No tendrá cuidado de usted en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, en medio de los problemas? Oh, queridos hermanos, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No es necesario que abundemos en este tema. Sabemos de antemano, hermanos, de que Él tiene cuidado de nosotros, de que Él nos libra, de que Él nos ama, de que Él tiene cuidado, profundo cuidado de nosotros. Como la niña de sus ojos nos cuida, nos guarda como ellas, queridos hermanos. Oh, pero nos aferramos a la ansiedad, nos aferramos a la depresión y hacemos fiesta de lástima, amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy. Hermano, ¿qué tiene? Es la paz del Señor. Oh, no se manifiesta así la paz de Dios. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa esperanza el Señor nos ha dado. Gozaremos la vida eterna en la gloria con Dios. Gozaremos la vida eterna en la gloria. No porque lo merezcamos, no porque seamos guapos, aunque sí somos, amén. Es por su profunda gracia y su profunda misericordia, la multiforme gracia de Dios que se ha aplicado a nuestras vidas, queridos hermanos. Oh, Él nos ha dado todas las cosas. Oh, Él nos ha dado todas las cosas. Oh, queridos hermanos, ¿por qué persistimos en cargar nuestras propias cargas? ¿Por qué persistimos en cargar nuestras propias cargas? El jueves abundábamos en el tema de la iglesia. Para mí fue una bendición, no sé para usted, tal vez ya no lo recuerda, pero estuvimos hablando del tema de la iglesia, en la columna y baluarte de la verdad. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que los hermanos hemos de llevar las cargas los unos de los otros. Me da mucho gusto ver los hermanos que suben peticiones al grupo de la iglesia. Hermanos, oren por mi cuñado, oren por mi hermano, oren por mi sobrino, oren por fulano de tal. Hemos de llevar los unos las cargas de los otros, hemos de orar unos por otros y cumplir así la ley de Cristo. Oh, queridos hermanos. Y juntos, como iglesia, hemos de traer todas nuestras cargas delante de nuestro Señor. Él dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, ¿qué te parece si hacemos un trato? Yo soy débil, yo reconozco mi ansiedad, mi falta de fuerza, mi falta de sabiduría,
Pero tú dices en tu palabra que yo he de cargar tu carga ligera. Señor, si yo cargo tu carga ligera, ¿tú estarías dispuesto a cargar la mía? Oh, claro que el Señor estaría dispuesto. Oh, claro que sí. Es el plan del Señor que descansemos en Él. Que descansemos en nuestro Dios. Y podríamos abundar en muchos más versículos. Como aquel que dice, soy más que vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo a los romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh, queridos hermanos, podríamos citar aquel versículo que dice, las flores, Dios las viste así. Dios las colorea. Dios colorea las flores. Ni aun Salomón, dice, con toda su gloria, se vistió así como una de ellas. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Echando, dice la palabra de Dios, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No persista en su ansiedad. Tráigala al altar en esta noche. Traiga sus cargas ante el Dios y Padre que escucha nuestras oraciones. Traiga sus cargas ante el Espíritu de Dios que puede consolarnos, que puede guiarnos a toda la verdad y a toda justicia. Hermanos, necesitamos descanso para nuestras almas. A veces nos afanamos tanto que nos olvidamos de depender del Señor. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es la palabra de Dios, no son mis palabras. Que la palabra de Dios nos anime en esta noche. Que la palabra de Dios nos consuele, conforte nuestras vidas, conforte nuestros corazones. Que el Señor moldee nuestras vidas y nuestros corazones a parecernos más a Él cada día, a amarle cada día más, a servirle de todo nuestro corazón, a temerle todos los días de nuestra vida. Recuerdo ese sermón, pastor, del SAT. Servir, amar y temer a Dios. Dios nos ayude, queridos hermanos. Dios nos ayude. Algunos ya van a salir corriendo. ¿Dónde el SAT? Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor consuele, conforte nuestros corazones a su voluntad. ¿Por qué no trae su ansiedad en esta noche al altar? ¿Por qué no entrega esa carga al Señor? ¿Por qué no entrega esa congoja al Señor? ¿Por qué no viene al altar? Cierre sus ojos y incline su rostro. Vamos a orar. ¿Por qué no viene al altar en esta noche? ¿Por qué no entrega su ansiedad? ¿Por qué no entrega su depresión delante del Señor? O no cometa el error que cometieron estos profetas, estos hombres de Dios. La muerte no es una opción. La muerte no es una opción, queridos hermanos. Dios nos llevará el día que Él quiera llevarnos, no el día que nosotros le digamos. Oh, queridos hermanos, entregue su ansiedad ante el Señor. Entréguela, tráigala delante del altar.
con cánticos de liberación, dice el salmista, me rodearás. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, dice, y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Oh, queridos hermanos, Dios es tan bueno y Él está presto a cargar nuestras cargas. Señor, ayúdanos en esta hora. Bendice la invitación, obra en cada corazón. Tal vez habrá alguien que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo reconozco no tener la seguridad de la salvación. Y en esta noche yo quisiera asegurarme. Entiendo que no sé qué día voy a morir, pero sé que un día moriré. Tal vez habrá alguien que diga, yo quiero tener la seguridad de la salvación. Déjeme ver su mano, déjeme orar por usted y enviarle a alguien para que le explique cómo usted puede ser salvo, cómo usted puede tener la seguridad de la vida eterna. Tal vez habrá alguien, tal vez habrá alguien. Pastor. ¿Cómo nos hace daño la ansiedad? Las preocupaciones por el hoy estorban el mañana. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu siervo y gracias por tu palabra. Señor, yo creo que has tocado el corazón de cada uno de los que hemos escuchado esta tarde, Señor, tu palabra. Nos has recordado, Señor, que la ansiedad no es buena, porque denota, Señor, nuestra falta de confianza en ti. Señor, perdónanos. Necesitamos, Señor, tu bendición. Señor, la bendición que afirma en el corazón, Señor, tu palabra. Para que, Señor, saliendo de este lugar, el enemigo, Señor, no robe tu palabra, sino que tu palabra, Señor, permanezca y pueda echar raíces fuertes, Señor, en cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que pronto tengamos una convicción, Señor, en cuanto a alejarnos de la ansiedad. Te pedimos, mi Señor, con todo el corazón y con toda nuestra alma, te pedimos tu gracia. Bendice el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.